Navidad de 1872. Mientras Londres celebraba, en Bloomsbury alguien estaba a punto de hacer un hallazgo aterrador. Lo que allí se descubriría esa mañana no solo conmocionaría a una familia, sino que dejaría a la justicia victoriana con un enigma imposible de resolver hasta el presente. ¿Qué pasaría si el pasado aún tuviera secretos que no solo cambian lo que creemos saber, sino también la forma en que entendemos nuestro presente? En Intrigas de la Historia, no solo viajamos para descubrir misterios y secretos que el tiempo ha olvidado, o hechos de los que casi no se habla. También nos detenemos a pensar en lo que revelan sobre nosotros y sobre lo que elegimos recordar. Porque a veces, lo más revelador de la historia no es lo que se cuenta, sino lo que se calla. Si compartes esta curiosidad y esta forma de explorar la historia, suscríbete y acompáñame en cada vídeo. Y dime en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompañas, porque aquí, cada historia que exploramos nos une más allá del tiempo y del lugar. El reloj acababa de marcar el mediodía cuando la señora Harriet Wright, dueña del número 12 de Great Coram Street en Bloomsbury, se acercó con gran preocupación a la puerta de una de sus inquilinas. Harriet Boswell, bailarina del Teatro Alhambra, no había sido vista desde que regresó tarde en la víspera de Navidad, acompañada de un caballero. Al no obtener respuesta tras varios llamados, la preocupación de la señora Wright se convirtió en un mal presentimiento. Pidió ayuda a otros vecinos, y juntos forzaron la puerta que había sido cerrada por fuera, con la llave misteriosamente desaparecida. Al abrirse finalmente, lo que encontraron al otro lado marcaría para siempre sus recuerdos. Sobre la cama, en medio de una escena que estremeció a todos los presentes, yacía el cuerpo sin vida de la señorita Boswell. Su fallecimiento había sido brutal. En su frente quedaba la huella de una mano, señal de que alguien la había sujetado en sus últimos instantes. Aquella Navidad, en el número 12 de Great Coram Street, no había llegado la alegría, sino una tragedia que conmocionaría a toda la ciudad. ¿Quién era Harriet Boswell, la protagonista de esta trágica historia de Navidad? Detrás del nombre que los periódicos repetirían hasta el cansancio, había una joven de apenas 27 años. Nació hacia 1845 en Wisbech, un pequeño pueblo de Cambridgeshire. Como tantas otras personas, llegó a Londres atraída por las luces de la gran ciudad y la promesa de un futuro mejor. Con esfuerzo logró convertirse en bailarina de ballet en el Teatro Alhambra, un lugar de lujo en Leicester Square. Allí aparecía bajo los nombres de Clara Burton o Clara Brutin. Sobre el escenario, bajo los candelabros y la música, parecía brillar, pero la realidad fuera del teatro era otra. Harriet vivía en constante inestabilidad económica y arrastraba deudas desde hacía meses. Su vida era una cuerda floja. Para mantenerse a flote había tenido que empeñar una y otra vez sus pertenencias más valiosas, desde joyas heredadas hasta pequeños objetos de uso diario. La misma noche, antes de su fallecimiento, pidió prestada una moneda a otra inquilina. Horas después, volvió para pagar los 9 chelines que debía de alquiler. Había conseguido dinero, aunque nadie supo con certeza cómo. Y había algo más, una responsabilidad que pocas veces se mencionaba en voz alta. Harriet era madre. Tenía una hija de 8 años llamada Kate, una pequeña que la esperaba y que representaba un peso extra en sus hombros, en un tiempo en el que las madres solteras cargaban no solo con gastos, sino con el estigma social. Una compañera suya lo resumió con sencillez: pobre Harriet, trabaja el doble que cualquiera de nosotras. Tiene a la pequeña de la que preocuparse. Ese esfuerzo llevó a Harriet, como a tantas mujeres de su profesión, a recurrir en ocasiones a lo que la sociedad llamaba el mal camino: tener relaciones a cambio de dinero. No era un vicio, ni un deseo. Era una forma de sobrevivir en una ciudad que ofrecía poco a las mujeres solas.
Para comprender la historia de Harriet Boswell, no basta con mirar su vida. Es necesario observar el mundo que la rodeaba, el Londres victoriano, con sus luces y sombras. La sociedad de la época defendía la idea de las esferas separadas. Según esa doctrina, las mujeres debían permanecer en el hogar, como guardianas de la moral y la virtud, mientras que los hombres se desenvolvían en el ámbito público del trabajo y la política. Cualquier mujer que osara cruzar esas fronteras corría un riesgo: el rechazo, la condena, la soledad. Y ninguna figura era más estigmatizada que la de las llamadas mujeres caídas, aquellas que la sociedad acusaba de haber perdido la virtud. Los registros oficiales de Londres hablaban de unas 8.600 mujeres que estaban dentro de lo que se consideraba el mal camino. Sin embargo, los historiadores actuales sugieren que la cifra real se acercaba a 80.000. Detrás de esos números había historias de necesidad, no de vicio. Mujeres que trabajaban como modistas, camareras, actrices o bailarinas, que en ocasiones no tenían otra salida que aceptar ese estigma para poder subsistir. Un reformador social de la época escribió con dureza, pero también con compasión: estas mujeres son víctimas 2 veces, primero de la pobreza y después del juicio cruel de la sociedad. Y cuando fallecen en circunstancias violentas, su destino rara vez despierta compasión en quienes deberían protegerlas. El barrio de Bloomsbury, donde vivía Harriet, reflejaba esa realidad contradictoria. Alguna vez elegante y aristocrático, hacia 1870, se había transformado en un espacio más diverso. Allí convivían estudiantes, empleados, artistas y también aquellos que, como Harriet, sobrevivían con ingresos inestables. En ese ambiente, entre el arte del teatro y la dura lucha diaria por mantener a su hija, Harriet Boswell quedó atrapada en los márgenes de la sociedad, demasiado visible para pasar inadvertida, pero demasiado vulnerable para estar a salvo. Y ese contexto no era solo un marco general. Harriet lo vivía día tras día. Cada visita a la casa de empeños era una renuncia más, un recuerdo convertido en unas pocas monedas. Y aún así, nada parecía suficiente. Continuaba debiendo dinero al médico, a la modista que confeccionaba sus trajes de baile, a la lavandera que mantenía su ropa presentable e incluso a quienes, por compasión y necesidad, le ayudaban a cuidar de su hija pequeña. Cada factura sin pagar, cada deuda pendiente, se acumulaba como una losa invisible sobre sus hombros. Harriet se movía entre el resplandor del escenario y la sombra de la miseria. Brillaba bajo los focos de la Alhambra, pero en cuanto las luces se apagaban, volvía a ser una mujer joven, luchando contra un océano de cuentas que nunca terminaba de saldar. Quizá por eso, aquella víspera de Navidad, decidió salir hacia el teatro una vez más. Tal vez buscaba en las luces y en el bullicio del teatro no solo una distracción, sino la esperanza de conseguir el dinero suficiente para que el día siguiente, al menos por unas horas, fuera una verdadera Navidad para ella y su hija. Las últimas horas de Harriet Boswell pueden reconstruirse con detalle gracias a los testimonios recogidos por la policía. La noche del 24 de diciembre, alrededor de las 10 de la noche, tras pedir prestada una moneda, salió de su alojamiento para dirigirse al Teatro Alhambra. Allí conoció a un hombre descrito como extranjero, con un marcado acento alemán. Fue él quien se convertiría en la pieza central de todo el misterio. La pareja cenó en el restaurante Cavour, donde un camarero recordaría haberles servido. Más tarde tomaron un ómnibus hacia Bloomsbury, compartiendo el trayecto con una camarera del teatro que reconoció a Harriet. El recorrido no terminó allí. Antes de regresar a la pensión, hicieron una última parada en la tienda del tendero George Fleck. Compraron manzanas y frutos secos, como cualquier pareja que quisiera prolongar la velada con algo de compañía y sencillez navideña. El propio Fleck lo recordaba con claridad. Sí, los recuerdo bien. Ella era clienta habitual,
Él era nuevo para mí, alemán en su manera de hablar y educado en sus modales. Parecían una pareja alegre, como cualquier otra en Navidad. Ya cerca de la medianoche, Harriet regresó a su alojamiento acompañada por aquel hombre de acento extranjero. Antes de subir a su habitación, saldó una deuda pendiente. Entregó a la señora Wright una moneda de medio soberano para cubrir los 9 chelines de renta atrasada. Ese simple gesto, casi rutinario, acabaría desbaratando la hipótesis de un robo como móvil, pues Harriet tenía dinero en su poder apenas unas horas antes de su final. La dueña de la pensión los observó con atención. Harriet parecía tranquila, incluso animada, como si nada perturbara su ánimo. El caballero, por su parte, estaba bien vestido, con un porte que inspiraba respeto. No tuve motivo para sospechar. Dios me perdone. No vi nada extraño, declararía más tarde la señora Wright, atormentada por la idea de no haber advertido lo que estaba a punto de ocurrir. A las 6:30 de la mañana del día de Navidad, varios testigos aseguraron haber visto al misterioso acompañante abandonar la casa en silencio. Para entonces, Harriet Boswell ya yacía sin vida en su habitación, y la víspera alegre se había transformado en una tragedia que marcaría para siempre la memoria de Bloomsbury. La habitación de Harriet mostraba un contraste desgarrador frente a la alegría navideña de la ciudad. Su cuerpo y los objetos de su habitación quedaron como mudos testigos de lo ocurrido. La policía y los médicos anotaron cada detalle: la ubicación, la profundidad y la fuerza de las heridas. También repararon en otros elementos. Junto al lavabo colgaba una toalla manchada, en la que el atacante parecía haber limpiado su arma. Sobre la mesita de noche descansaba una manzana comprada en la víspera, con una sola mordida. En un gesto casi adelantado a su tiempo, la policía tomó un molde de las marcas dentales que quedaron en la manzana. Fue un intento primitivo de lo que hoy conocemos como odontología forense. Más tarde incluso apareció un cuchillo, sospechoso de haber sido utilizado en el ataque. La cama mostraba un aspecto espantoso, marcada por lo ocurrido. El 26 de diciembre de 1872, apenas un día después del hallazgo, el cuerpo de Harriet Boswell fue sometido a una autopsia. Aquella práctica, que en la época comenzaba a ganar un papel más relevante dentro de la investigación criminal, reveló detalles inquietantes. El examen reveló que la herida en su cuello había sido profunda, señal de una violencia inesperada. No encontraron pruebas de otro tipo de agresión, a pesar de lo que algunos rumores sensacionalistas de la prensa insinuaban. El examen del estómago aportó un dato revelador. Se hallaron restos de la cena compartida en el restaurante, incluido el limón que Harriet había pedido como acompañamiento. Pero no había rastro de la manzana encontrada en su habitación con una sola mordida. Eso confirmaba que aquella fruta, aún fresca en la mesita de noche, había sido probada por otra persona, quizá el hombre que la acompañó en sus últimas horas. Los médicos también observaron la marca de una mano en su frente, una presión evidente, como si alguien la hubiese sujetado en sus instantes finales. Eran piezas de un rompecabezas que, unidas, parecían acercarse a la verdad. Sin embargo, en el marco limitado de la ciencia victoriana, estos hallazgos pronto se convirtieron en un eco más de la tragedia. Pruebas que señalaban, pero que no terminaban de condenar. La prensa se hizo eco del caso de inmediato. El 26 de diciembre los periódicos ya hablaban del crimen de Great Coram Street. El hallazgo resultó tan estremecedor que la prensa años más tarde compararía aquel crimen con los de Jack el Destripador. La puerta había sido cerrada desde fuera y la llave desapareció. Algunas pertenencias faltaban, lo que sugería robo, aunque el dinero que Harriet había usado poco antes para pagar su alquiler seguía allí. El misterio se volvía más profundo. La investigación también reflejó la desconfianza que muchos londinenses sentían hacia la policía victoriana. Los agentes no gozaban de gran prestigio.
para buena parte del público, incapaces de mirar más allá de lo evidente. Esa sombra de desconfianza también pesó sobre el caso de Harriet, y tal vez ayudó a que la verdad se escapara entre sus manos. El siglo XIX era un tiempo de transición. La ciencia forense apenas daba sus primeros pasos, mientras la policía seguía aferrada a métodos tradicionales. En ausencia de huellas, ADN o técnicas modernas que hoy nos parecen esenciales en una escena de crimen, la pesquisa dependía casi exclusivamente de los testimonios. Los ojos que habían visto a Harriet con aquel hombre de acento alemán se convirtieron en la principal pista. La recompensa de 200 libras, una fortuna en la época, añadió tanto presión como sospechas sobre la veracidad de las declaraciones. Y así, aunque en la escena quedaron rastros y objetos que podían considerarse pruebas, la investigación se centró sobre todo en un recurso clásico: reunir información personal. Y así aparecieron los primeros testimonios. Se describió al sospechoso como un hombre de unos 30 años, bien vestido, educado y de origen extranjero. Ese retrato, tan vago como sugerente, fue suficiente para encender la imaginación del público y multiplicar los rumores. Cualquier forastero que hablara con acento distinto podía convertirse en el autor del crimen. Con ese retrato en mente, la policía no tardó en ampliar las indagaciones. Los agentes comenzaron a recopilar toda la correspondencia de Harriet. Interrogaron a vecinos, conocidos y a cualquiera que hubiera tenido contacto con ella, no solo en la noche de su fallecimiento, sino también en los meses e incluso años anteriores. Siguieron las huellas de los hombres con los que Harriet se había relacionado, desde un estudiante de veterinaria en Irlanda hasta un antiguo amante en el lejano Oriente, con quien había intercambiado cartas poco antes de su final. Algunas cartas llegaron también desde distintos puntos de Europa, alertando sobre extranjeros sospechosos alojados en pensiones o vistos en tabernas. La policía los investigó uno por uno, enviando agentes por todo el país. Pero la mayoría de esas pistas se desvanecían, convirtiéndose en callejones sin salida. En enero de 1873, las pistas condujeron a un barco alemán, el Wangerland, atracado en el puerto de Ramsgate para reparaciones. La policía subió a bordo en busca de respuestas. Entre la tripulación había dos hombres que pronto se volverían el centro de todas las miradas: Karl Boube, cirujano asistente, y el reverendo Gottfried Hessel, un pastor protestante que viajaba rumbo a Sudamérica junto a un grupo de alemanes. Constaba que Hessel había pasado por Londres en los días previos al crimen. El 22 de diciembre se había alojado en un hotel de la ciudad, y algunos testimonios lo situaban allí la misma noche en que Harriet Boswell perdió la vida. Con varios testigos trasladados desde Londres, la policía organizó una rueda de reconocimiento. Lo que ocurrió sorprendió a todos. No señalaron al cirujano, sino al clérigo. Es él, el alto, de semblante serio. Lo reconocería en cualquier lugar, aseguró uno de los testigos. La sola idea de que un hombre de fe pudiera estar implicado en un crimen tan brutal sacudió a la sociedad victoriana. El 29 de enero de 1873, Hessel compareció en el tribunal de Bow Street. 5 de los 7 testigos lo identificaron como el acompañante de Harriet en sus últimas horas. El fiscal fue tajante. Los testimonios colocan al acusado junto a la víctima en los momentos finales. Pero Hessel tenía un arma poderosa, una coartada que parecía sólida. Afirmó haber estado enfermo en un hotel de Londres aquella noche, y varios testigos lo confirmaron, incluido el propio médico del barco. Además, sus botas habían quedado fuera de la puerta de su habitación en la víspera de Navidad, señal de que nunca había salido. Sus abogados insistían. Le resultaba imposible haber cometido el crimen. Y lo cierto es que no era solo la ubicación de sus botas lo que lo hacía parecer un sospechoso improbable. Aunque extranjero, un rasgo que en 1873 ya bastaba para generar desconfianza, Hessel era tranquilo, de voz suave, culto
hombre de iglesia y casado. Todo en él transmitía respetabilidad. Incluso cuando una criada aseguró que la esposa de Hessel le había entregado varios pañuelos manchados de sangre para lavar, aquella prueba se desvaneció frente al peso de su coartada. El tribunal lo absolvió sin titubeos. El magistrado no solo ordenó su liberación, sino que lo hizo con elogios a su conducta, insistiendo en su inocencia. La opinión pública se volcó a su favor. Se recaudó dinero para compensarlo, con un aporte incluido de la reina Victoria, y hasta el propio primer ministro le envió una carta de disculpas. La policía, en cambio, quedó en ridículo. Habían presentado como sospechoso a un hombre cuyo perfil parecía tan alejado del de un asesino y cuya coartada resultaba tan clara, que muchos se preguntaron si la investigación no había sido una farsa desde el principio. La defensa atacó duramente a los testigos. No han sido iluminados por la verdad, sino por las 200 libras de recompensa, declaró el abogado. Tiempo después llegó desde Alemania una carta anónima que hablaba de las deudas y problemas con la bebida de Hessel. Pero ya era demasiado tarde. El caso estaba prácticamente enterrado. Sin tecnología forense ni nuevas pistas, la investigación se estancó y el verdadero culpable de la tragedia de Harriet Boswell seguía en la sombra. La liberación de Hessel pareció dar por terminado el drama. Mientras tanto, Harriet Boswell quedaba en el olvido. Su historia se desvanecía entre las páginas de los periódicos amarillentos, relegada a un crimen sin resolver más en los archivos de la policía victoriana. La justicia, al menos para el público, parecía haber llegado a su fin. Pero la pregunta seguía flotando en el aire como un eco incómodo. ¿Quién había sido en realidad el hombre de acento extranjero que acompañó a Harriet en su última noche? ¿Quién cerró la puerta de su habitación desde fuera y desapareció en la madrugada de Navidad? Durante casi 150 años, el caso de Harriet Boswell quedó archivado como uno más entre los misterios sin resolver del Londres victoriano. La policía había agotado sus recursos, los testigos se desvanecieron con el tiempo, y la memoria colectiva apenas lo recordaba como una sombra de Bloomsbury. Hasta que en 2019, un investigador australiano llamado Stanley Bruce decidió volver sobre el expediente. Lo que comenzó como una investigación histórica terminó revelando un vínculo inquietante entre Londres y el otro extremo del mundo. Bruce rastreó documentos judiciales, archivos de prensa olvidados y testimonios que la policía de 1872 había pasado por alto. Y allí encontró un nombre: Wilhelm Krauss, un marino alemán que se había enrolado en el barco Rifleman apenas 2 días después del crimen de Harriet, bajo una identidad falsa. Un hombre que, pocos meses más tarde, revelaría de manera brutal de lo que era capaz. El descubrimiento abría un nuevo horizonte en el caso. La sospecha ya no se dirigía hacia el clérigo alemán ni hacia los rumores que tanto confundieron a la policía victoriana. El verdadero rastro, decía Bruce, no terminaba en Londres, se perdía en alta mar. El nombre falso que eligió Krauss fue William Cross. Al repasar la cronología, la conexión resulta inquietante. El 25 de diciembre, Harriet fue encontrada sin vida en su habitación de Bloomsbury. Apenas 3 días después, el 28 de diciembre, el Rifleman, un barco con destino a Sydney, inscribía en su tripulación a un nuevo marinero bajo ese nombre. La cercanía de las fechas no parecía una simple casualidad. Era una coincidencia demasiado inquietante para pasar desapercibida. El viaje del Rifleman estaba destinado a durar meses, cruzando océanos hasta el otro extremo del mundo. Pero en esa soledad del mar abierto, lejos de toda ley y de toda autoridad, Wilhelm Krauss dejó caer la máscara. En marzo de 1873, cuando la travesía ya había avanzado, intentó llevar a cabo un plan tan oscuro como calculado: introducir sustancias sospechosas en la comida y la bebida de la tripulación.
Su propósito era claro y aterrador: adormecer a todos a bordo y hacerse con el control del barco. El plan, sin embargo, no prosperó, y lo que vino después reveló aún más de su carácter. En medio del desconcierto, Krause se lanzó contra el capitán del Rifleman, James Longmuir. El ataque fue tan brutal que el comandante no sobrevivió. Lo que más estremeció a los marineros fue lo que hallaron tras someter a Krause. Entre sus pertenencias escondía instrumentos de ataque, como si hubiera previsto cada paso, cada movimiento de su intento de amotinamiento. Todo apuntaba a que nada había sido improvisado. La tripulación lo sometió y lo mantuvo bajo custodia hasta llegar a Australia. Allí fue entregado a las autoridades, y el caso fue llevado a juicio en Sídney. El proceso llamó la atención de la prensa y de la opinión pública. El juez no dejó lugar a dudas. Ha sido hallado responsable del fallecimiento del capitán Longmuir. Afrontarás la pena máxima. Y que Dios tenga piedad de tu alma. El 1 de julio de 1873, apenas 6 meses después de la tragedia ocurrida en Londres, Wilhelm Krause conoció su destino final. Cumplió su sentencia en la horca de la prisión de Darlinghurst. Así, el hombre que había intentado apoderarse de un barco en alta mar, pagaba por sus actos en la otra punta del mundo. Si la teoría de este investigador es correcta, Harriet Boswell sí encontró justicia, aunque de manera indirecta. No en las Cortes de Londres, sino en la justicia australiana, a miles de kilómetros de distancia. Los investigadores modernos sugieren que las marcas de mordida en la manzana hallada en la habitación de Harriet podrían compararse con los registros dentales de Krause, enterrado tras su ejecución en Sídney. Pero esa prueba nunca se ha realizado. El misterio, por tanto, sigue abierto. ¿Fue Krause realmente el hombre que acompañó a Harriet en su última noche? ¿O un culpable conveniente al que el tiempo terminó señalando? Lo cierto es que su fuga inmediata de Inglaterra, su identidad falsa y la violencia que mostró en el Rifleman pintan un retrato inquietante. Un retrato que encaja demasiado bien en las sombras que cubren el caso Boswell. Hoy, Great Coram Street, en Bloomsbury, no conserva huellas visibles de aquella trágica Navidad de 1872. El Londres victoriano ha desaparecido, pero la historia de Harriet Boswell sigue resonando. Su caso refleja la vulnerabilidad de miles de mujeres de su tiempo. Trabajadoras, madres solteras, artistas y mujeres que se encuentran en la frontera entre lo respetable y lo prohibido. La sociedad fue rápida en defender el honor de un clérigo acusado, pero mucho más fría frente al destino de una joven madre que luchaba por sobrevivir. Estas mujeres quedaban expuestas a la miseria y al desprecio de una sociedad que prefería mirar hacia otro lado. Más de 150 años después, el enigma sigue abierto. ¿Fue Wilhelm Krause el verdadero culpable? ¿O un desconocido cuyo nombre se perdió entre las sombras del Londres victoriano? Esta historia nos recuerda que, aunque la justicia nunca alcanzó a Harriet, su nombre sigue vivo como un recordatorio incómodo de las desigualdades de su tiempo. Nos invita a mirarla no solo como un enigma sin resolver, sino como el espejo de una sociedad que prefirió dejar a muchas mujeres en la penumbra. Quizá la verdadera pregunta no sea quién acabó con su vida, sino por qué tantas como ella quedaron expuestas al silencio y al olvido. Si te apasionan las historias que el tiempo quiso enterrar, suscríbete a Intrigas de la Historia y acompáñame en el próximo viaje al pasado. Dale like a este video y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna intriga. Cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompañas y qué huella del pasado te gustaría desenterrar. Porque aquí, cada historia que exploramos nos une, más allá del tiempo y del lugar.